Eh, si hubiera perro, no sé si habría que decirle bienvenidos, bienvenides, no tengo ni idea, pero bueno, bienvenido. Ahí no tienen esos problemas de género que tenemos los seres humanos. ¿Qué de problemas tenemos los seres humanos y cuánto nos esforzamos por crear más? Bueno, hoy, a los que no hayáis estado aquí nunca, esto se llama El Tercer Piso, de Librería Proteo, no solo porque la tercera planta de Librería Proteo, sino porque es el nombre del proyecto cultural eh, que he tenido a bien organizar y comandar para la librería. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman gestor o activista cultural. Cuando yo era muy jovencito, o era suficientemente jovencito, existía un programa en televisión que dirigía el recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó, Biblioteca Nacional. Ahí se cantaba una canción de fondo que decía que todo estaba en los libros. Y es verdad, todo está en los libros, o por lo menos casi todo lo que el ser humano puede pensar. Hoy vamos a hablar de un libro que realmente, eh, si hubiera alguien que debiera leerlo, son precisamente los que no pueden leerlo, pero se sentirían muy honrados de que uno de la otra especie, uno de los humanos, se haya dedicado a escribir un libro pensando en ellos o intentando ponerse en su lugar. Siendo los perros, como sabemos, y todos los que tienen perros, ¿cuántos de aquí tenéis perros? O sea, prácticamente soy todos. ¿Vale? ¿Hay alguien que no tenga perro? Bueno, eh, como sabéis, son una de las especies más empáticas que existen. eh, y unas especies que, según su autor, David Ordóñez Pérez, aquí a mi lado, el que no soy yo es David, y es la persona importante hoy aquí. David es según él, esas relaciones que hemos mantenido siempre o que hemos querido mantener desde el antropocentrismo, desde la visión de que el hombre es el principio y fin de todas las cosas, de que el hombre domestica al perro y que lo pone un poco a su servicio y que bueno, el perro y está bien, pero que es casi una herramienta animal a nuestro servicio, él le da la vuelta y lo plantea de muchas otras maneras. Para eso ha hecho un libro que está dividido en 10 capítulos que combina lo que es la divulgación científica, la etología, la antrozoología, ¿no? Anécdotas personales y todo lo que se sabe actualmente entre las relaciones hombre y perro. David Ordóñez, y ahora le preguntaré, porque nos acabamos de conocer hace media hora, aparte de ser una persona que, como veis, transmite tranquilidad y por lo menos debe tener un buen sentido de la vida y buenos genes, porque parece mucho más joven de lo que es. Evidentemente, cuando me ha dicho cuando yo era ingeniero topográfico y tal, a ver, tu tío qué edad tiene, un poco mayor de lo que tú te crees. Digo, ah, bueno, sí, te ha dado tiempo. Bueno, es joven, evidentemente, más que yo, que soy el anciano de esta mesa. Eh, y ahora nos enteraremos, le preguntaré, porque no nos ha dado tiempo a contarnos toda la historia, eh, cómo acaba un ingeniero topográfico convirtiéndose en uno de los grandes expertos en España de las relaciones entre perros y hombres. Esto que él llama y ha conseguido además intervención asistida con animales, ha conseguido además ocupar los espacios universitarios, tanto en la Universidad de Jaén como en la Universidad Internacional de Andalucía, como en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Posee, como dice aquí, un máster en aplicaciones del perro a la terapéutica humana y otro en dependencia e igualdad de la autonomía personal. Es decir, le ha dado mucho tiempo, no sé si eso lo hacía mientras estudiaba o se formaba en topografía, y cuál es la relación con los animales. Pero evidentemente hay que tener, como decía, una relación intensa con los animales, haberlos observado mucho, haberse observado él y a los humanos que están alrededor, para escribir un libro como este, que en el rato que he tenido para ir observándolo, le recomiendo porque está fantásticamente escrito. Y normalmente le decía que la mayoría de los libros de divulgación que tienen que ver con temas de animales, bueno, pues son libros, coge y siéntate donde quieras. Eh, suelen ser libros escritos un poco así para todos, con anecdotitas y tal, pero aquí hay peso tanto de escritura como de conocimiento adquirido. Tiene una,
una bibliografía absolutamente exhaustiva que les puede permitir a todos los que quieran profundizar en todo lo que se ha estudiado sobre el perro, sobre conducta animal, sobre relaciones perro-hombre, para ir encontrando otros lugares. Y sobre todo es un libro que pueden leer todos y todas y llenarse de historias también emocionantes, porque creo que si ustedes vienen aquí es porque han vivido también unas relaciones especiales con su perro. Después les dejaremos también un pequeño espacio para que hagan preguntas, porque el que está aquí hoy hablando es más una persona de gatos. O sea, yo soy más gatero que perrero. Saben ustedes que normalmente hay personas gatos, personas perros. He tenido una perra. Creo que esa perra ha sido el animal más inteligente que yo he conocido, a excepción de mis gatas, evidentemente. Otro tipo de inteligencia, sin ninguna duda. Pero en cualquiera de los casos, sí está claro que los animales nos dan unas lecciones de humanidad que a veces nos cuesta mucho trabajo aprender digamos, en carne propia. No me voy a enrollar más y voy a empezar ya a preguntarte directamente. Antes de decir de dónde viene, bueno, este libro, que les recordamos que esto es una librería, vivimos de la venta de los libros, ahí hay varios libros que él después firmará, así que no se corten, regalen el libro, cómprenselo y él se los va a firmar después. Y nosotros estaremos todos muy contentos, cerraremos el círculo. Y también aprovecho para hacer una parte de promoción, y esto es familiar. Resulta que tengo una nuera que es peluquera de perros y acaba de llegar aquí. Y entonces, bueno, pues le hemos hecho aquí una promoción que se llama, de esa peluquería, se llama Área Canina. Ella está ahí al fondo, se llama Joana y podéis llevaros, si queréis pelar a los perros. Después lo mismo él me dice, qué malo es eso de pelar a los perros. Oh, no. Y te revienta el negocio. Pero bueno, hagan Bueno, hecha la promoción, el espacio patrocinado, vamos a vivir feliz con mi perro y sobre todo a ti como autor. ¿Qué es lo que te hace meter? Bueno, que no he dicho una cosa que es fundamental, es decir, tú eres el creador de un movimiento, supongo que es una asociación en estructura, que se llama Perruneando, sí, y que tiene ahora mismo, que nace en Jaén, porque tú eres de Jaén, y que ahora mismo tiene su sede prácticamente en toda España. Tenemos 13 provincias y... 13 provincias y creciendo. Por aquí tenemos a las compañeras de Málaga, por aquí cerquita. Pues, bueno, explícame eso. ¿Cuál es esta parte tuya biográfica que te lleva a vincularte tanto con el perro? ¿Qué eres? Tenía un perro cuando chico y eso te llevó a entender ciertas cosas. ¿Cómo aparecieron los perros en tu vida? Pues mira, esta mañana me han hecho una pregunta similar. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte desde luego la invitación y estar en un sitio tan emblemático como este y con la programación que tenéis. Y bueno, dicho eso, comentaba que esta mañana me hicieron una pregunta que dije, pues no me la había planteado, pero mira, me la he hecho recordar. Dice, me preguntaron, ¿cuál ha sido tu primer recuerdo con un perro? Y yo, pues mira, me vino inmediatamente, que fue cuando mi hermano y yo decidimos rescatar un perro en la calle lleno de pulgas, infectado de pulgas, hacerle una camilla con 4 palos que encontramos por ahí y subirlo a mi casa. Evidentemente eso desató la ira de mi madre. ¿Estás hablando de qué edad? Pues yo tendría 7 años. 7 años metiendo pulgas ya. Sí. Claro, en mi casa no habían entrado nunca perros, sí gatos, en casa de mi abuela. ¿Personas de piso o personas de casa? Personas de piso, vale. de piso, ¿vale? No teníamos. Y claro, mi hermano y yo decidimos que eso era una buenísima idea, llevar un perro lleno de pulgas a la casa. Evidentemente el perro, el pobrecito, pues salió a las poquitas horas, no había tanto movimiento de protección y demás, hace tanto tiempo. Y ese fue el primer recuerdo que yo tengo de haber tomado la iniciativa hacia otro ser vivo, en este caso hacia un perro, y haber tenido ese interés por ese cuidado, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esto de dónde venía? Porque en mi casa no teníamos esa tradición de perro, ¿no? Igual que ahora sí que mi hija pues llevan conviviendo desde que son pequeñas, yo no había tenido esa parte, ¿no? Y a partir de ahí, sí, el primer perro que entra en casa, sí, mis padres se mudan, van ya a un sitio que no es un piso, que es una casa, y cuando yo tengo 12 años, pues entra nuestro primer pastor alemán, que se llama Layo, y de ahí, bueno, luego viene su hijo, se llama Dingo, que tiene un nombre
muy particular y bueno, yo hay un impasse en mi vida que es cuando me voy de mi casa a convivir con mi pareja, que ella tampoco había tenido nunca perro, y ahí durante ese tiempo no tengo, pero ella misma cuando ya ve la deriva de mi parte de ingeniero a mi parte profesional, aunque ya lo teníamos hablado, pues cuando ya decidimos incluir a otra perra que se llama Dune, que todavía vive, tiene casi 14 años, y luego Breva. Pero el recorrido de cómo paso yo de ingeniero a esto, pues casi casualidad, ¿no? Porque yo en su momento soy ingeniero en topografía, trabajaba haciendo mapas para el catastro, no era una cosa muy de perros, desde luego. Y bueno, y hubo la famosa crisis del ladrillo, pues yo me quedé en el paro. Y mi pareja me dijo, oye, ¿y a ti qué te gustan los perros que tú que has tenido esta? ¿Por qué no te haces un curso de educados caninos, de adiestramiento? Que he visto yo que eso tiene futuro. Y yo lo hice casi más como una liberación, ¿no? Sí. Personal, de mucho tiempo, de No me estar voy a comer trabajando. tarro ahora de que perdió el trabajo, Sí, sí. ocupación en algo Digo, que... voy a... Y fue descubrir un mundo que para mí me abrió personalmente en Canal, ¿no? Porque era una forma de expresarme diferente, una forma de ser yo y sobre todo de conectar con unos animales que para mí eran maravillosos. Y eso, poder darle una cobertura laboral, pues para mí era fantástico. Y de esa formación me ofrecieron trabajo casi de manera inmediata allí en Jaén Como educador, como educador, adiestrador, ¿vale? exactamente. Y de ahí enganché con un máster que había en la Universidad de Sevilla, que es este que tú hablabas, Mm. de la terapéutica humana. Y bueno, ahí tuve como una vorágine de 3 4 años formándome prácticamente cada fin de semana en todo lo que tenía que ver con el mundo del perro. Y la otra fecha clave, que tiene que ver también con el nacimiento de mi hija, Perruneando y mi hija nacen el mismo mes, casi el mismo Ok. día. Ya estuve dedicado a procrear Sí. ya a lo loco, ¿vale? Yo decía, yo tengo Soy un emprendedor. soy un emprendedor. No me lo habían dicho nunca, pero creo que lo voy a cazar por ahí. Y sale la oportunidad de colaborar con la Universidad de Jaén a través de un profesor que se llama Rafa Marto, que es director de departamento actualmente de psicología de la Universidad de Jaén. Y él me ofrece la posibilidad de hacer un curso de verano en la Universidad Internacional de Andalucía, la sede Baeza, sobre intervenciones asistidas con animales, que era lo que yo venía un poco desenvolviéndome, empezando a trabajar. Y yo dije, pues adelante. Se puso un charco, luego se puso otro charco más grande y bueno, fuimos ampliando y de ese máster fui empezando a conocer a gente que luego ha ido conformando también mi equipo, ¿no? Y bueno, ha sido toda una historia muy enlazada una con otra y bueno, y ahí pasó de un ingeniero a Hay, una hay, persona hay con... una, hay una parte que antes hablábamos sobre el aprendizaje de la simbiótica. Como saben ustedes, la capacidad de relacionarnos con un intercambio mutuo entre seres vivos, ¿no? Eh, Básicamente esas son las leyes de la naturaleza, ¿vale? No estilo Club Disney, donde todos los animales cantan, lloran, son buenos, nadie mata a nadie. No, no. La naturaleza tiene sus leyes. Aquí se viene a vivir y a morir también, pero si hay una cosa importante en la naturaleza, que si ha lugar la capacidad de llegar a acuerdos, llegar a complicidades. Yo te doy esto, tú me das esto y tal. Eso existe en todos los reinos vivos que hay. Las plantas con los insectos, a veces con más o menos engañifa, a veces te dan algo que es mentira, pero bueno, te engancha por un lado o por otro. En otro hay un intercambio. Las plantas llevan haciendo eso con los seres humanos, con todas las especies, pero con los seres humanos especialmente. Porque como ellas no se pueden mover, pues tú qué quieres comer, venga, toma una manzana gorda y tal, voy a crecer. En fin, y los perros forman parte, y tú lo dejas dicho claro aquí, como el animal del que existe constancia histórica, más que histórica, arqueológica y hasta paleontológica, de ser el que hace más tiempo de que hay datos que lleva en una relación esto, simbiótica Sí. de domesticación, como dicen, que a ti no te gusta nada esa palabra, Bueno, es discutible cómo se hizo, pero pero es bien, válido. con los seres humanos, que las constancias que hay de caballos, gatos, vacas y otro tipo de animales que forman parte de animales que conviven con el ser humano es muy posterior. Hay un capítulo fantástico con el que empieza, dice que ese lobo que duerme en tu cama, ¿no? Para contar de dónde vienen los perros y por qué, porque ahí hay también una curiosa, digamos, un debate científico curioso
quién se acerca a quién, uno Sí, momentica, uno le da, quién es el que se acerca el más dolorido, se acerca el más bravo, el que tiene capacidad dentro de los lobos y ya después van evolucionando. A mí me resulta dificilísimo pensar, y todo eso tú lo habrás estudiado mucho, como de esos lobos, que más o menos mantienen todas unas características muy similares, los lobos que hubiera, pasamos al chihuahua. Eso es una cosa que es muy complicado decir, ¿tú con quién estás acostado? Claro, claro. de- no sé si eso lo... Pero a mí siempre hay algo que sí me llama la atención con los animales, que se han establecido ya unas relaciones simbióticas. Sí, ya los descendientes de esa raza fueron su ADN la parte, digamos, de cultura contextual, esta que está ahí, ya se incorpora directamente. Es decir, estos animales que nacen es decir, el chihuahua o el pequinés, no sé qué, tú lo sueltas en medio de la naturaleza y no se vuelve No, salvaje. no. Fíjate que todo lo que hablas, al final, como muchas cosas de la evolución, tanto humana como de otras especies, a veces son fruto de la casualidad. Eh, que nosotros estemos conviviendo hoy con los perros se debe a una discapacidad. Fíjate, hay un síndrome, Nuestra. no, del Ah, del perro en perro. este caso. Ok. Hay una discapacidad, aparece en un momento de la evolución, hay un salto genético y aparece un síndrome que se llama Guillain-Barré. Es un síndrome que en la especie humana genera una discapacidad intelectual leve, pero una de las características fundamentales de las personas que se ven afectadas por este síndrome son personas excesivamente sociables. Son personas que la parte sociable la Te quieren tienen. mucho. Bueno, pues resulta Ya. que hay un salto genético en una determinada época en el proceso de socialización donde esa región del genoma, en este caso del perro, hace que haya una afectación por ese síndrome en el protoperro o en el lobo, que hace, pues, muy probablemente que esos perros con ese síndrome, pues, fuesen más sociables que evidentemente los perros. Eso es un factor, desde luego, como decía, al final es un cúmulo de circunstancias, a veces de corte genético, pero otras veces hay cuestiones que la propia selección, que yo soy de la opinión que no fue dirigida en ningún momento Claro. de pensar, bueno, yo quiero un chihuahua. Yo creo que eso en la No mente se le ocurrió a nadie. eso no se le Claro. ocurrió a nadie. Claro. Yo creo que fue todo un proceso más como un experimento que se llevó a cabo en la Unión Soviética de los años 50. Era Alexander Belayev, era un científico que, como era pro estudios genéticos, lo desterraron a Siberia, la Unión Soviética, y dijeron, tú ahí búscate lo que tú quieras. Y claro, ahí lo único que había era nieve Y husky. y en este caso zorros de lomo plateado. Vale. Y entonces él dijo, bueno, voy a ver qué ocurre si yo empiezo a cruzar a los zorros de lomo plateado que son menos agresivos, que son más sociables, que juegan más, que muestran son menos temerosos. ¿Qué ocurre? ¿No? Y bueno, lo sorprendente es que en menos de 30 generaciones, es decir, que es un proceso relativamente rápido, aparecen lo que son 30 generaciones, ¿cuántos años son para ellos en perro? 30 generaciones, estaríamos hablando unos entre 12 a 15 años más o menos. Ah, ok. En 12-15 años se consiguen individuos que son muy parecidos a un perro. Y lo curioso es que lo que se ha seleccionado es la parte comportamental, pero lo curioso es que aparecen rasgos físicos diferenciados. Vale. Aparecen manchas, aparecen las orejas caídas, aparece un pelaje diferente. Entonces, nos damos cuenta que de una u otra manera la genética está conectada aún por la casualidad. Y probablemente cuando empezaron esas primeras selecciones irían más en esa línea de, bueno, vamos a quedarnos con el lobo que no quiere matarnos, ¿no? Vamos a quedarnos con el lobo que es un poquito más sociable. Probablemente ese lobo, que era más sociable, dio lugar a otra serie de cambios genéticos que hicieron que hubiese una mayor predisposición y se fueron dando esos cambios a nivel físico. Y además cambios que no tuvieron que ser muy alargados en el tiempo, por lo que este experimento nos dice, sino que esos cambios a nivel físico que van de la mano de lo comportamental aparecen muy rápido. Es una cosa que parecería que no ha llevado miles de años, pero bueno, lo que no ha llevado miles de años es a cosas mucho más complejas, como puede ser que el perro, cuando nosotros hablamos, nos mire a la cara.
una cosa que no hace... Cuéntame eso que me lo estabas contando antes. Compártelo con la gente, que me parece muy curioso. Claro, ahí el segundo capítulo se llama Churrete, que además es el perro de una compañera de aquí de Málaga, el perro adiestrador de humanos. Y tiene que ver con la capacidad que tienen los perros precisamente de rescatar información como nosotros lo hacemos. Nosotros cuando miramos a una persona, normalmente nos dirigimos nuestra mirada al hemisferio derecho de la persona que tenemos enfrente, porque es donde se expresa la parte emocional de la persona. Entonces hacemos derecha, izquierda y vamos a la zona de la boca, vamos hacia la zona de la boca, que es donde rescatamos, pues como digo, ese triángulo emocional que se llama y demás. Hay un experimento de una universidad húngara que tiene un grupo de investigación muy potente, se llama Family Dog Project, que hizo una investigación en la que vio que los perros analizan el rostro de las personas de la misma forma que lo hacemos nosotros. Sin embargo, entre los perros no lo hacen, porque de hecho la mirada fija entre dos especies animales normalmente significa confrontación. Voy a canearte, como se dice. ¿No? Claro, voy a sacarte lo que tengas por encima. Entonces, claro, esa manera de adaptarse en función de la especie con la que te estás relacionando te lleva a pensar que hay una inteligencia que tiene que ver con la inteligencia social, que es muy potente y que hace además que esa mirada, no es ya solo el hecho de que lo hagan y que por tanto hayan en cierta manera sabido interpretar nuestras señales, sino que además la usan a su favor. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, a ver, la gente que tenéis perros, ¿quién sabe cuándo su perro quiere salir a la calle? ¿Cuándo quiere comer? ¿Cuándo quiere jugar? ¿Y el perro habla? Claro. Siempre se ha dicho que la inteligencia... Bueno, está Haki, el perro que habla. ¿Cómo se llama? No es Haki. ¿Cómo se llama? María Ángeles estaba por ahí. No me acuerdo, pero hay un perro que parece que habla, ¿no? Sí, bueno. Hay... Que imita. Pero por norma, la inteligencia se ha medido... Una de las medidas de la inteligencia, o como nosotros hemos visto la inteligencia, y de ahí esa parte antropocéntrica de la inteligencia humana, por ejemplo, es que haya una especie que sepa hablar, que sepa usar el lenguaje. Claro. Sin embargo, el perro no sabe usar el lenguaje, pero consigue todo lo que quiere. Por tanto, eso hace que haya una parte que se llama esa parte que es una cuestión de eficacia, social, digamos. Claro, al final no le hace falta hablar para desenvolverse de una manera eficaz dentro de un ambiente social. Y eso es lo que lo ha hecho, una de tantas cosas que ha hecho que sea una especie que haya sido privilegiada por el ser humano, ¿no? Claro. El hecho de, claro... ¿Con qué poquito nos entendemos? Claro. Que la gente diga, es que yo sé que cuando mi perro me entiende, ¿no? Esto es una cosa Sí. que se dice con cierta frecuencia, ¿no? Yo es que tengo la certeza de que mi perro me entiende. No sabemos si en el tema cognitivo realmente tu perro te está entendiendo, ese problema que tú le estás contando con tu suegra o con tu vecino Pero o con lo que sea. emocionalmente... Pero sí, probablemente claro. emocionalmente sí estás conectando con ese individuo. Y tú socialmente estás encontrando, y de hecho la ciencia te lo dice, un socio fiable, alguien que sabes que no te va a traicionar en ese discurso. Y hay mucha gente, porque además con la relación de los humanos, y si quieres ahora hablamos de eso también, del duelo incluso, hay partes que no nos permitimos decir, pero que realmente ocurren. Hay mucha gente que habla con su perro. Y a la gente le da vergüenza decir que habla con su perro. Bueno, a Antonio Gala no le dio vergüenza y vendió muchos libros con las charlas con Troilo. Pero porque sí, realmente, fíjate. socialmente, él tenía una posición privilegiada para poder decir eso. Pero si tú vas a tu barrio, a la frutería del barrio y dices, uy, esta mañana he estado contándole a mi perro, tengo un problema con la pensión, Ahí está la que no loca. vea que la seguridad social... Y Claro. tú eso se lo dices y te dicen, hay que ver, este señor... contando... Yo he visto a señoras hablando con potos también, directamente, la planta. Creo que es un nivel ya de entendimiento transespecie. No, te quería preguntar una cosa, porque me acaba de venir a la cabeza un perrillo que tenía una pareja que tuve y que a mí me daba la sensación, pero un chico, un Yorkshire, pero Yorkshire tirando a chicos, dentro de los chicos que son los Yorkshire. Pero no he visto un perro más chulo, con una conciencia de que era el superperro. Creo que hay una película, no me acuerdo cuál era, de este dibujo animado. Yo es que María Ángeles, que se ha ido, que es mi pareja, que es una persona bastante cabal
y emocionalmente equilibrada, cuando quiero quebrarla, hay una cosa que los tíos nos gusta un poco putear para buscarle cuáles son la- las cosquillas del género superior, que claramente son las mujeres, eh, yo le pongo películas con perros, porque ahí me la cargo directamente. Entonces, cuando yo veo que hay una película con un poquito de historia de perro emocionante, que tú sabes que eso es una llorera, pues yo le pongo la película para que ella se quiebre y se hinche de llorar. Creo que es una cosa de más terapéutica, ¿vale? Pero a lo que me refería, este perrillo, Robin, daba la sensación. Digo, es que había una película, no me acuerdo cuál era, de dibujos animados, donde había un perro que claramente era, como decimos, una mierda chucho, pero que tenía la conciencia de decir, yo soy la hostia. Yo soy la hostia. Entonces, cuando un perro se cría básicamente entre humanos, que no ha sido, aquí tenemos 14 perros, se reúnen uno con los otros y tal, sino el perrito que antes de enterarse te lo cogen, te lo colocan allí, tú le das de comida. ¿Cómo se percibe ese perro? Porque me he acordado, por ejemplo, del cuento del patito feo, que básicamente es un animal que crece entre otros animales que no son como ellos y tarda un tiempo en dar... Pero él se siente como un pato más hasta que descubre que no es un Bueno, pato. es que eso al final forma parte de la etología de cualquier especie. Claro. Si tú a una especie la sacas y la crías con otra, se cree que es parte de esa otra especie. Y esto Claro. tenemos un montón de ejemplos. De hecho, lo tenemos también en muy raras ocasiones en los poquitos casos donde hemos visto que hay humanos que han sido criados por otra especie, Claro. donde esos humanos han formado parte de manadas de a veces de lobos, a veces de otros Como animales. decíamos de Mowgli en el Exactamente, libro de las o bueno, no hay que terrápidas. irse Sí, tan sí. lejos. Aquí en la Sierra Morena hubo un caso de un ¿Es hombre verdad? que lo dio lugar a una película que se crió entre lobos. Claro. Vivió lobos. durante un tiempo cuando era pequeño con humanos, pero luego se crió con lobos, ¿no? Y al final, esa manera de identificarse con los valores, con el comportamiento de otra especie, es natural. No solo en el perro, sino en cualquier otra, ¿no? Entonces, pues está claro que hay perros que si evidentemente solo socializan con humanos, pues tiene un punto que dices tú, este señor se cree un señor. Sí, sí, Evidentemente, totalmente. pero porque realmente lo que ha visto es el lenguaje humano, conoce las relaciones humanas, conoce cómo se controlan esas relaciones humanas, pero no conoce cómo funcionan. Y por eso suelen ser también, además, a su vez conflictivos con otros perros. Claro. Porque realmente dice, oye, tú, animal, Sí, no, sí, no te sí. acerques. ¿Qué estás haciendo ¿Sabes? aquí? ¿Qué Sí, estás sí. haciendo? Pero porque no hay esa concepción realmente de soy un perro, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión que a mí me gusta, sobre todo a mí me gusta estudiarla en el sentido que el valor que nosotros le hemos dado a la especie como tal, ¿no? Porque en muchos sitios bueno, y en muchas culturas y en muchos momentos, un mismo animal puede jugar diferentes papeles. Sí, un mismo animal y yo siempre me gusta poner el caso, el ejemplo del conejo. Digo yo, a los de Hollywood se tienen que olvidar Sí. de marcianitos y de extraterrestres que nos va a invadir. Los que nos quieren invadir son los conejos Totalmente. que quieren conquistar el mundo. Eso lo tengo yo clarísimo de siempre. Sí, sí. Quieren conquistar el mundo y demás. Pero como digo, al final, este tipo de animal, un conejo, puede ser percibido como una mascota. Es decir, hay gente que convive con conejos, hay O como gente una que lo plaga considera terrible. como una plaga Claro. y hay gente que lo considera incluso un beneficio. Un beneficio en el sentido que se los comen, ¿no? Sí. Entonces, digamos, es un mismo animal con una percepción cultural totalmente diferente, incluso en contextos sociales muy, muy, muy parecidos. Es decir, un conejo, me gusta poner el caso concreto del conejo porque es un animal que en el caso concreto de España puede asumir esas tres variantes, ¿no? El caso del perro, a día de hoy, la mayor parte, en el contexto social y cultural que nosotros vivimos, es básicamente mascota. Aunque hay una parte también que se trata en el último capítulo, que es la parte del beneficio, que es cómo el perro durante muchísimo tiempo y aún hoy en muchísimas zonas sigue siendo imprescindible para la vida de muchas personas, ¿no? El último capítulo se llama Extremeña, que es una perra que vive en la Sierra de la Culebra, una perra real, una mastina, que convive con ganaderos de la zona. La Sierra de la Culebra es la zona de España donde hay más densidad de lobos. Sin embargo, es la zona donde menos ataques hacia el ganado hay. ¿Por qué? Porque hay perros, mastines,
que consiguen establecer ese equilibrio ecológico que el ser humano, con medidas como la caza o No la otro consigue, tipo, no ¿no? lo consigue. Claro. Entonces, como digo, al final el perro tiene como todavía una multidimensionalidad Y una polisemia también, es decir, en cuanto a significado. en cuanto a significado. Hay una cosa ahora que lo estás diciendo, ahora mismo, si quisiéramos hacer un resumen contemporáneo de las cualidades que le otorgamos al perro, por supuesto la lealtad, la fidelidad, son esa especie de valentía, de bravura, de ser capaces de... Sí, dentro de toda ese amigo fiel que siempre está a tu lado, ¿no? Lealtad, fidelidad. No sé si ese rol ha ido cambiando. Por ejemplo, vamos a pensar Egipto. A ver, Anubis no era un perro propiamente dicho, era un chacal, ¿no? Pero, bueno, lo más parecido que tenemos. Precisamente el que guía, ya está esa palabra de guía, ahí desde el principio, las almas al reino de los muertos. Es decir, ¿qué valor tenían entonces realmente los perros? Es decir, Anubis lo aceptamos pulpo, chacal como perro de compañía. Bueno, pero más allá de eso, de hecho hay un capítulo que se llama Bocina, el perro del antiguo Egipto, Exactamente. que ladraba demasiado. Esto es una licencia que yo me permití, pero digo, bueno, si alguien le pone bocina a un perro, es porque ese perro no se callaría ni debajo de agua. Es decir, sería el típico perro que tenían para avisar, ¿no? Y le pusieron bocina porque probablemente no pararía de ladrar, ¿no? Y al final te das cuenta que incluso en diferentes culturas, en diferentes momentos, hay percepciones también de este tipo. Yo cuento un pasaje de la historia que es cuando los españoles llegan a la conquista de América, llegan a la zona de lo que a día de hoy conocemos como México y se encuentran con los perros del momento. Y las crónicas de la época, hay un fraile que se dedica un poco a describir las crónicas de la conquista y demás, pues dicen que cuando ven el perro que conocen, el oriundo de allí, dudan de si es un perro o no. Y dudan de si es un perro o no, primero porque no tiene pelo, que son las razas más ecuatoriales que no tienen pelo, pues precisamente por el tema del calor. En este caso el Xoloscuintle, que es la raza de ahí. Pero a ellos les sorprendía que esos perros no ladrasen, que conviviesen con las personas en el día a día, que incluso durmieran dentro de sus propias casas. Y entonces, claro, ellos decían, no sabían si era muy bien un perro o era ganado. De hecho, fíjate, el límite moral que se establecía, aparte por la cuestión de base cristiana, dudaban si comérselo o no. Que esa es una línea que marca, vamos a llamarla así, la creencia religiosa, ¿no? Y era como, si yo me lo puedo comer, entonces no es un perro. Okay. Y era era simplemente que había un enfoque totalmente diferente. Quizá el enfoque que tenía la cultura prehispánica en las que estaban allí tenía un enfoque más similar al que tenemos nosotros a día de hoy, porque convivían con ellos, y sin embargo los españoles llevan alanos. De hecho, hay varios que son muy conocidos, tristemente para ellos, durante la conquista, porque lo usaban como medios militares, ¿no? Para intimidar, para acorralar, para matar a indígenas de la zona, ¿no? Y claro, eso te hace ver realmente que culturalmente en tiempos diferentes todo cambia, ¿no? Y fíjate que si tuviésemos que hablar de un pensamiento avanzado en la relación, realmente esas culturas prehispánicas tenían un pensamiento mucho más avanzado que el que en Europa teníamos en su momento respecto a la relación del perro, que era mucho más instrumental, que era mucho más de beneficio. En otro sentido, por ejemplo, también en la cultura inca, en una zona cercana a Perú, tenemos, por ejemplo, el caso descrito del uso terapéutico del perro. Del uso terapéutico del perro en el sentido que, como los perros sin pelo, precisamente, tienen una temperatura mayor corporal, cuando había dolor, aplicaban el perro, literalmente, aplicaban el perro sobre el dolor. Entonces era una aplicación terapéutica en este caso, muy instrumental. Pero fíjate eso que estás diciendo, porque curiosamente se han utilizado, pues, tú lo sabes mejor que yo, nivel usuario, lee noticias así perdida, de la capacidad que tienen los animales, digamos, de percibir determinadas cosas como enfermedad, todo ese tipo, digamos, de anuncios previos que nosotros no somos capaces de percibir,
y que indican que, por ejemplo, una persona está enferma de cáncer y ese tipo de historias. Es decir, sin embargo, las culturas prehispánicas mucho más cercanas y con, digamos, un conocimiento que estaba basado entre el empirismo real eh, y aplicado y una relación de respeto a todo el mundo de la naturaleza infinitamente mayor que la nuestra, sí eran conscientes, digamos, de esas cosas que pueden llegar a hacer los animales, no solo eso, los animales, las plantas, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, en relación también a lo que tú decías, tanto egipcios, en parte ciertas culturas chinas, todas las culturas prehispánicas tienen como elemento común del paso entre la vida y la muerte al perro. El perro es un elemento, en algunos sitios son semidioses, por ejemplo el Xoloitzcuintle, el perro que a día de hoy casi todo el mundo conoce la película Coco de Disney. Vale. El Xoloitzcuintle es sí, una especie de acompañante entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Y de hecho Xoloitzcuintle viene de la palabra Xoloch, que es el dios sol, que es muy importante, como digo, en la vida que tiene que ver en la cultura, como digo, en este caso de los aztecas, ¿no? El cancerbero también. Claro, el cancerbero. Cerbero, Caronte. Es decir, estaba pensando antes de llegar aquí al principio un poco por traer el agua a nuestra librería y al mundo, digamos, literario. Desde que una de las corrientes más importantes de la filosofía, los primeros punkis de la filosofía, los cínicos, la raíz básicamente es Quinos, que lo que dicen los que viven como perros, ¿no? El famoso Sí, Diógenes. de hecho ahí lo recoge. hay una parte que habla precisamente de eso, ¿no? Incluso del uso del lenguaje. Como perro se ha utilizado, por ejemplo, como insulto. Sí. Por ejemplo, en Grecia, en la antigua Grecia, precisamente por los cínicos, Claro. que vivían sin normas, que eran, bueno, pues decían, bueno, pues si me quiero orinar aquí, pues me orino aquí, ¿por qué no? Entonces, por eso le decían los perros, porque actuaban como un perro, con la libertad de un perro. Luego eso en otro periodo de la antigua Grecia cambia, ¿no? Y es valorado como algo positivo. Fíjate, estaba pensando... el cuestionamiento del poder, el cuestionamiento Exactamente. Pero otra de las cosas que me acordaba es decir, en el siglo de oro, ya que estamos hablando por esa época de contacto Europa con civilizaciones prehispánicas, una de las grandes, la primera gran novela que tenemos nosotros aquí es Lazarillo de Tormes. Yo realmente no sabía, en un principio lo he buscado, decía, a ver, ¿qué fue primero? El Lazarillo de Tormes o el perro Lazarillo. Fue primero el Lazarillo de Tormes. En este caso, me parece que son como 40 o 50 años antes, donde hay una primera mención de haberse publicado el Lazarillo de perros Lazarillo, como perros guía. Es decir, el perro como guía asociado, como guía, sobre todo de ciego, porque el Lazarillo, como saben ustedes, era el pícaro aquel que llevaba un ciego que intentaba engañar o se intentaban engañar mutuamente. Y después, por ejemplo, el diálogo de perro de Cervantes entre Cipión y Berganza, donde dos perros básicamente le pasan lista a la condición humana, siendo más inteligentes que todos los demás. Hay una cosa que has dicho antes y me parece que es fundamental, que tiene que ver con, lo decíamos antes, estamos en una época, antes cuando estábamos charlando, estamos en una época donde probablemente hemos recibido un impacto emocional del que aún no nos hemos recuperado, del que no somos del todo conscientes, un duelo casi general, salpicado de duelos privados, con nombres y apellidos, y que ha pasado todo muy rápido y que estamos ahí. Una de las cosas que tú más tratas, tanto en tu trabajo de adiestramiento, de conocimiento, de formación, como en este libro, es dos duelos, es decir, el acompañamiento del animal al duelo y el duelo que sentimos nosotros por el animal. Porque a veces hay personas que cuando se dan cuenta que la pérdida de sus animales les lleva a un dolor y una presión de dolor incluso mucho mayor que la de familiares cercanos humanos, y tú eso lo has estudiado mucho. Hablemos del animal y el duelo. Yo la primera vez que fui consciente de eso fue en una conversación que, bueno, además me pasó como en un breve periodo de tiempo, me pasó como dos anécdotas que están ligadas, ¿no? con este asunto. Uno de los trabajos que nosotros hacemos es intervención asistida con perros, vamos a centros para ayudar a personas con algún tipo de discapacidad o necesidad y demás.
y llamaba a perros que están preparados con eso. Y yo estaba preparando a la perra pues para entrar a la sesión y se me acercó una persona y me dijo, y empezó a contarme, bueno, que él tenía una perra que le había acompañado durante mucho tiempo y demás, que ahora había fallecido. Y bueno, el hombre me fue un poco hablando de la perra hasta que llegó al punto de decirme que la perra evidentemente había fallecido y que le había dolido la muerte de esa perra más que la de su padre. Claro, eso a mí me impresionó mucho, porque que una persona te diga que su perro le ha dolido más que su padre, y me dijo, ojo, yo no me llevaba mal con mi padre, yo no tenía una mala relación con mi padre, como intentando justificarse, ¿no? Y yo luego pensando, digo, no sé por qué este hombre me ha contado eso. Yo supongo que él me ha visto con el perro, que me ha visto y considera que yo puedo empatizar más con él, ¿no? Pero a mí me hizo reflexionar mucho, porque claro, que alguien te diga, sinceramente, que le ha dolido más la muerte de su perro que la de su padre, a mí me hacía pensar mucho, ¿no? Y como te digo, 2 o 3 semanas, en un cliente de educación canina me cuenta una historia similar, ¿vale? Una historia de un perro pasado que había convivido con una señora y que esa señora pues había necesitado un tratamiento psicológico porque, bueno, la había tenido. Y yo le dije a mi compañero, a Rafa de la Universidad de Jaén, digo, Rafa, esto tenemos que estudiarlo de alguna manera. O sea, esto hay que estudiarlo, digo, porque a mí me llama la atención que haya personas que digan esto. Y me dijo, venga, vamos a estudiarlo. Pues, y bueno, empezamos a recopilar información, empezamos a recopilar bibliografía y sí que nos dimos cuenta que había diferentes elementos, primero biológicos, que tienen que ver con cómo nosotros generamos el vínculo, también de aprendizaje, pero sobre todo de carácter emocional, que hacen que eso pueda llegar a ocurrir. ¿Por qué? Porque tú con un perro, la gente que tenéis perros, nos relacionamos de una manera muy emocional. O te cabreas con el perro porque cuando es cachorro te has roto media casa y estás con el perro que te tira de los pelos. O como decíamos, ¿no? Cuando llegas a casa el que te saluda siempre es tu perro. Yo como antes lo comentábamos, digo, yo cuando llego a casa, digo, si tengo suerte sale alguna de mis hijas, si tengo mucha suerte salen las dos, si tengo ya tremendamente suerte sale mi pareja, pero la que siempre sale son mis perras. O sea, esas no fallan ningún día. Y eso tiene que ver con esa relación de constancia, de carácter emocional, que evidentemente hace que tú no puedas tener una relación diferente o no puedas quitarle esa parte emocional a la relación. Pero es que además hay una parte que no nos han enseñado como especie, porque cuando fallece una persona tenemos la posibilidad de un duelo, sabemos que hay un funeral, hay unas palabras, se va a un lugar concreto, se entierra a esa persona. Pero ¿qué ocurre cuando fallece un perro? ¿Cómo despide al perro? Claro. ¿Cómo se despide a un perro? ¿Cómo se despide a un gato? Uy, no me hables de ese tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí. Realmente nadie nos ha enseñado a eso. Nadie nos ha enseñado a hacerlo. Y de hecho existe una cosa, y no es algo que esto ya lo diga yo, sino que lo dice la ciencia. Hay una cosa que se llama el duelo no permitido. Es decir, claro, ¿tú cómo vas a ir, por decirte, y que alguien te vea mal en el trabajo y le digas, oye, ¿qué te pasa? Pues mira, pasa que ha fallecido mi perro. No pasa nada, si era un perro. Es lo más común. O si era un gato, si era... ¿Tú cómo le puedes decir a una persona que normalmente te va a decir que es parte de su familia, que era simplemente un perro? No era simplemente un perro, era alguien de su familia. Entonces, poder establecer un rito, poder tener un cierre, poder hablar de eso con libertad, evidentemente, esa persona probablemente necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba decirle a alguien, yo es que he pasado mucho dolor con esto y nadie me ha comprendido. Y supongo que encontró la mejor forma, pues en mí, que me veía allí con un perro diciendo, bueno, pues este señor seguramente pues, señor me puede entender. Va a empatizar, ¿no? Y al final esa parte del duelo, que como tú decías, estamos en una época muy dolorosa por muchas razones, creo que los animales nos pueden enseñar también a eso. Porque si hay algo bueno dentro de esas pérdidas, es que a la larga lo que queda es muy bonito. Suele ser siempre recuerdos de carácter positivo, recuerdos que nos van a hacer, recordar aspectos muy positivos de nuestra vida.
yo estoy temiendo el momento en el que Dune, la perra con la que yo comencé a trabajar, pues fallezca. Y evidentemente va a fallecer antes que yo, porque es lo lógico. Porque duran, si hay algo malo, yo siempre digo que si hay algo malo en la relación con los perros es que duran muy poco. Y que siempre vamos a sobrevivir a esos perros, ¿no? O en la mayor parte de casos vamos a sobrevivir a ellos. Entonces, claro, para mí ha sido mi compañera de trabajo. Ha sido el ser vivo con el cual he estado más tiempo en mi vida en mis últimos 13 años. Más que con mi hija, más que con mi pareja. Yo voy a la universidad, se viene conmigo. Bueno, ya no, porque ya está la pobrecita que se muere. Pero yo iba a la universidad, se venía conmigo. Yo iba a hacer un viaje, la perra conmigo. Yo iba a hacer un trabajo, la perra trabajaba conmigo. O sea, yo he tenido una relación estrechísima. Pues probablemente cuando esa perra muera, cuando esa perra fallezca, yo lo voy a pasar muy mal. Y habrá gente que no lo entienda, y habrá gente que me diga, si era una perra. No te pongas así, hombre, si era una perra. Para ti sería una perra. Pero para mí era algo más que una perra, ¿no? Y esto entronca también en esas percepciones que hablábamos, ¿no? Mira lo que estás diciendo bueno, hablemos un poco de cosas personales, que tú además utilizas mucho. Antes decía lo de la gata porque es que hace un mes se murió mi gata, o la última gata que tuve. Y yo además me lo estaba oliendo y pasan unas cosas alrededor. Es verdad que nosotros le damos un valor después simbólico, bueno, unos más que otros, pero los que tenemos una cierta tendencia a la creatividad y a la narrativa se lo damos. Hemos estado antes hablando como el perro ha formado parte dentro de muchísimas civilizaciones como un guía hacia la muerte. Independientemente de las lecturas esotéricas que podamos hacer y más o menos, yo creo que los mitos básicamente lo que hablan es de la naturaleza humana y son historias de aprendizaje, de aprender de nosotros mismos y la relación con los demás y con nosotros. La primera gata que tuve, que fue el primer animal que apareció y de hecho no tenía ni nombre, era la gata. Directamente. No se me ocurrió, me pareció que nombrar a la gata era como intentar apropiarse de ella, la gata. La gata generó, yo era mucho más niño, evidentemente, un vínculo importante. En principio fue una gata piso, porque vivíamos en un piso, pero después como veranábamos en la Cala del Moral, pues terminó siendo una gata de urbanizaciones, en una época donde no estaba todo tan construido como ahora. Recuerdo cuando la gata, que evidentemente como todos los animales se metía en pelea y de vez en cuando y aparecía, desaparecía, un día vino claramente diciendo, hostia, esta no, le habían destrozado la cara y no podía ni abrir las mandíbulas, no teníamos el nivel de, digamos, de asistencia de 18.000 veterinarias que le hacen la cirugía plástica, no. Entonces recuerdo cómo esa gata vino a estar y a despedirse y desapareció. No sabíamos que se iba a despedir. Bueno, se va. Al cabo de una serie de días empezamos a oler mal y se había ido en una parte del jardín donde había un espacio entre los cipreses y el murete que había a la otra casa. ¿Cómo lo percibí yo aquello? De manera intuitiva. Hay una cosa privada en la muerte de cualquier animal cuando sabe que va a morir o cuando lo detecta de respeto. Este es un momento, y existen en algunas civilizaciones, me retiro a morir. Este es un momento donde yo vengo, me despido y ahora no me pongo aquí a morirme entre vosotros, porque no es el lugar, voy al sitio, pero lo más cerca posible de mi territorio. Sabes tú que los gatos son especialmente territoriales. Y fue el primer aprendizaje profundo que yo tuve sobre la muerte y sobre el duelo. La gata nos permitió llorar de una manera desconsolada y mostrar, digamos, que esas emociones no solo no debían no tenerse, sino que era muy bueno que se tuvieran y se mostraran. Mi gata muchísimos años después, esta nueva, cuando viene y muere, y hace un proceso similar y aparece milagrosamente después de haber 30 kilómetros
fuera de mi casa, lejos de mi casa. ¿Cómo llegó allí? Si alguien la robó, si se escondió en un de estos y apareció. El caso es que alguien me llamó y apareció la gata. Oiga, esta gata suya que tenía chip, es suya. Sí, sí, recupero la gata que está un poquito ya perjudicada. Ya era una gata un poco mayor. Viene y se queda 2 semanas más, 3 semanas más, donde tú te estás dando cuenta que está yendo hacia la muerte. Bien. Yo estoy en un periodo donde estoy intentando establecer una distancia emocional, porque sé que me voy a quebrar. Evidentemente, al final me quiebro y siento todos los sentimientos de culpa que hay. Debía haberle hecho más caso, haberlo llevado no sé cuánto, pero yo estaba en lo que tenía que estar. Los gatos son animales más independientes, tal, tal, tal. Bien. Hasta que hace unos días no ha empezado la gata o manifestaciones de la gata a aparecérseme en sueño diciendo cosas. Les voy a compartir porque me lo he puesto en Facebook hace unos días para yo acordarme dentro lo que la gata decía. La gata decía, recupera tu lugar en el arco iris, comparte el pez dorado con los demás y restituye las heridas que hayas causado. No hay que negar que mi gata, por lo menos en mi sueño, es como el maestro Yoda, poco más o menos. Es decir, que, pero a mí el alivio que me ha procurado ese animal o esa invención que yo he hecho del animal dentro de mi sueño, lo que sea, me parece muy importante. Y creo que nos ayudan, sin ninguna duda, a entender, digamos, los misterios de la vida y la trascendencia de las cosas y aprender a abrazar la vida y la muerte de otra manera completamente distinta. Pero fíjate, de hecho es algo que yo comento en el libro y además que hay algo que nosotros hacemos de manera inconsciente y seguro que ahora os lo voy a decir, vais a decir, ah, es verdad, y que lo hacemos como especie. Cuando un niño nace, un niño, una niña, cuando nace una persona, lo primero que hacemos es rodearlo de animales. Todo lo que tenga que ver con un bebé tiene animalitos. O bien oso, o bien perro, o bien gato, o zorrito. O mula y buey Da igual. sí, O sea, reunimos siempre, hacemos una construcción de una naturaleza, vamos a llamarla no viva, pero nos lo llevamos ahí. Es decir, las decoraciones de los sitios donde están los bebés son con animales. Los body, la ropa, sí. regalamos un montón de peluches y son todos de animales. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no regalamos pequeños seres humanos? Claro. ¿Por qué no ponemos paredes pintadas con humanos? ¿Por qué ponemos a perros? Ojo, es que esto es muy importante como sociedad. ¿Por qué estamos haciendo eso? Somos humanos, ¿no? Deberíamos de poner a humanos. Bueno, pues efectivamente, al final, y no solo en eso, sino porque en la etapa infantil los humanos somos tan desastrosos como especie para ciertas cosas que no somos capaces de explicar la humanidad si no es con la ayuda de los animales. Las fábulas, ¿quién las protagonizan? Los animales. Las protagonizan los animales. Los dibujos animados, todos los que veáis de niños, yo que tengo hijas, pues me he chupado Peppa Pig y todo esto durante mucho tiempo, son animales. Y son los animales los que se encargan de contar la vida adulta, de contar las cosas buenas, las cosas malas. La gente que crecimos, yo en su momento, bueno, yo voy a decir la edad que la dejo ahí, yo tengo 41 años, ¿vale? Sí, no tiene 80, ¿no? Yo crecí con Barrio Sésamo. Claro. Y en Barrio Sésamo, a mí, quien me explicaba las matemáticas o quien me explicaba los valores sociales, era un puercoespín, era Spinete. O una rana. O una rana Una o un oso o algo que no sabemos muy bien qué. No era un tipo haciendo el ganso. Sí. O sea, al final necesitamos a la naturaleza para esto. Y más allá de eso, fijaos que nosotros que incluimos a perros en hospitales, cuando vamos a trabajar en oncología pediátrica y demás, ¿sabéis cuál es nuestra puerta de entrada a un hospital? La humanización. Y como diría ese escritor, manda huevos, perdón por la expresión, que tengamos que meter a un perro en un hospital para humanizarlo. Claro. Bueno, o no.
Porque realmente, al final, nosotros como especie estamos muy conectados todavía con la naturaleza. Aunque la sociedad, aunque el desarrollo, aunque los sistemas hagan que cada vez estemos más alejados de esa naturaleza, pero instintivamente vamos y reconectamos con esa naturaleza. Si nosotros de repente aquí empezase a entrarse un animal, empezásemos a ver revolotear algún pájaro, perderíais la atención hacia mí, iríais directamente a ver esos animales. O si ahí hubiese un animal que, yo qué sé, fuese llamativo, un cocodrilo, un elefante, inmediatamente os levantaríais y iríais a verlo. ¿Por qué? Porque bueno, cocodrilo a lo mejor salimos un poquito por ahí, ¿vale? No, pero digo, bueno, fuera. Sí. Ahora que están con la obra de que saliera de una tubería un lagarto de esta, como las leyendas del lagarto que hay, como en mi tierra, ¿no? Que hay una del lagarto de Jaén, pues sería esto, ¿no? Pero al final es porque como especie estamos programados para ver la vida y para disfrutar de la vida. Y cuando hablo de la vida no hablo de la vida humana, hablo de la vida que tiene que ver con las plantas. Por eso no me extraña tanto que una señora le hable un poto. Es normal. O sea, al final es algo que está en nuestro entorno, ¿vale? Entonces, reconectar con lo que hemos sido cuando somos pequeños. Si es que de pequeños nos han explicado el mundo a través de los animales. No. Nos lo han explicado así. Y nos lo han explicado a nosotros, yo años 80, como se le ha explicado a una persona que nació en los años 30, como a una persona que nació en el siglo XIX, que le estaban contando la fábula de... Y nosotros los que estamos aquí más o menos de mi edad, un poquito mayores, somos hijos de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, somos, aquel señor naturalista que a través de televisión nos contaba historias alucinantes y nos tenía allí pendientes de algo complicado. Decimos el lirón careto y todo el mundo sabe lo que es aquello. Nos tenía puesto el lirón careto detrás de aquella fascinación por los animales, ¿no? Hay una cosa que yo no quiero que perdamos y que relacione antes también de darle la palabra a la gente, porque a ver, que mi experiencia con perros ha sido más corta y vosotros tendréis cosas que preguntar o incluso que contar con respecto a los perros. Y hemos dicho que has creado Perruneando, pero yo no tengo ni puñetera idea que es Perruneando. Bueno, o sea, ¿yo qué pasa? Me ha mordido un perro y digo, Perruneando, dígame, 007, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, Perruneando básicamente hacemos tres cosas fundamentales. Una, intentar que los perros sean felices en las familias, y eso es el trabajo de educación canina, es decir, asesorar a las personas pues para que puedan ser felices en ese entorno, y para eso, pues bueno, lo que se ha conocido como adiestramiento y demás, pero bueno, más en lo que sería la convivencia, ¿no? con los animales. Luego, la segunda pata que sustenta el proyecto son las intervenciones asistidas con perros. Es decir, nosotros tenemos a perros que hemos entrenado y que hemos seleccionado para que puedan participar en programas. Cuando dices perdón. Uy, sí. Hola. Sí. Cuando dicen nosotros tenemos, que tenéis como unos locales grandes donde pueden vivir los perros. Ahora lo comento. Ahora comento dónde viene eso. Los profesionales que están dentro de Perruneando, pues seleccionamos y entrenamos a perros que luego van a participar en contextos terapéuticos. Vamos a hospitales, vamos a centros de mayores, vamos a centros de personas con discapacidad. Bueno, al final, personas que tienen una titulación de terapeuta, a veces son psicólogos, a veces son terapeutas ocupacionales, a veces son enfermeras, a veces trabajadores sociales, que se forman para poder integrar al perro dentro de su práctica, ¿vale? Profesional. Eso sería, como digo, esa segunda línea. Y la tercera es formar a gente en los dos ámbitos anteriores, ¿no? Yo, en mi caso, de hecho, mi actividad principal es formar. Yo dirijo un máster en la Universidad de Jaén de intervención asistida con animales. De hecho, tengo el gusto de tener por aquí a gente que ha pasado por las aulas de allí, de la universidad. Y bueno, pues formamos a profesionales en esos ámbitos. Perruneando se inició en 2013 como un proyecto personal, que lo inicié yo pues porque bueno, se abrió esa puerta de la universidad y eso era incompatible con la antigua marca con la que yo venía trabajando, y a través justo de esa universidad, de ese curso de máster, empecé a conocer a gente maravillosa con la que yo quería trabajar. Yo decía, es que sería maravilloso trabajar con Maca, que está ahí. Y yo le dije, Maca, quédate trabajando conmigo. Y me dijo, no, yo me voy a Málaga, que tengo un señor muy guapo que está sentado a su lado, al que quiero mucho, y así que yo esto lo puedo hacer en Málaga. Dije, hombre, por supuesto, hazlo en Málaga.
Y entonces ella pues fue creando ese proyecto aquí en Málaga y así hasta en 13 lugares en España y bueno. ¿Y eso qué es lo que se hace? ¿Te asocia? ¿Cómo es la Somos, cosa? somos como una red colaborativa, en Vale. verdad, a nivel, vamos a llamarlo empresarial, somos trabajadores autónomos que trabajamos bajo una misma marca, Vale. de manera colaborativa. Si se puede llamar así, sería lo más cercano a una cooperativa, realmente, de trabajo, aunque legalmente no somos una cooperativa. Interesante. No. Y además me parece que intentar vivir de una manera más parecida a este sistema colaborativo que hablábamos en naturaleza es más que interesante. ¿Te parece que le abramos a la gente la posibilidad? Porque vosotros tenéis aquí muchas historias de perros. Quiero escuchar historias de perros también. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía un amigo que tenía un perro, un pastor alemán ciego. O sea, en este caso se llamaba Ron. Y, y Ron, en un viaje que hicieron a Burgos, se les perdió el perro. Como un año y medio después, vino Ron, nadie sabe cómo, llegó desde Burgos aquí y no estaba el ave. Quiero decirte, había muchas menos oportunidades de que llegó destrozado, comiendo como fuera, pero encontró el camino de regreso a casa. No lo sé, a mí aquello me sorprendió, como decir, Ron, que esto cómo es posible, ¿no? Entonces creo que vosotros seguro que tenéis historia o tenéis dudas que... ¿No? ¿O no? ¿O no? Espera, por favor. Y es que como esto lo grabamos después... Sí, se graba, claro que sí. Como lo grabamos, dinos tu nombre también. Francisca Cobo. Francisca. Yo tengo una historia muy triste, pero a la vez muy bonita. En casa teníamos un perro, Curro, que lo cogimos de pequeñito y bueno, se fue haciendo mayor con nosotros. Y era el ojito derecho de mi marido. Fallece mi marido, volvemos ya después del entierro y todo eso, y el animal no está nada más que buscando por la casa. Y cuando ve que no lo encuentra, él se da cuenta de lo que ha pasado. Y entonces se mete en una caseta que habíamos comprado para él y para otro que teníamos, que jamás la utilizaban, y se dejó de comer, de beber, de todo. Yo lo sacaba, le ponía jamón de york que le gustaba, no había manera de que comiera ni que bebiera. Y al final lo que hice fue, cuando ya lo ponía derecho y se le caía la cabecilla y se le caían las patillas, me lo ponía aquí debajo del brazo, abría una lata de paté, le abría la boca, porque yo sabía que no me mordía, y se lo metía, que yo pensé que lo iba a estrangular metiéndole la comida, hasta que el animal, y le hablaba desde luego con muchísimo cariño, lo acariciaba, hasta que a los pocos días él se salió de allí, se puso a mi lado y bebió agua. Y ya supe yo que Curro había decidido vivir, y vivió hasta los 18 años conmigo. Es una historia triste pero bonita. Esta historia me encanta. ¿Alguien más con historias de perros? Bien, mira, ahí. Pásale, dime tu nombre. Hola, buenas, Almudena. Hola, Almudena. Es que no veas, me ha tocado la fibra, entonces claro. Yo, David, te voy a hacer una preguntilla, que a lo mejor no es de este, o sea, no es de este nivel o de este tema, o ya pasamos a más. ¿El perro cuando muere y ya está? ¿Quieres decir a dónde van las almas de los perros? Estamos sí, hablando. efectivamente, si van a algún Buena sitio pregunta. o... Buena pregunta. Yes. Bueno, yo la respuesta más honesta que te puedo dar es que no lo sé. Es decir, realmente si te dijese otra cosa te estaría mintiendo, ¿no? Yo creo que al final, en esto también hay una construcción muy humana, ¿no? de las relaciones. El pensar que hay un más allá es algo natural, o sea, no es algo que eso no lo hayamos inventado nosotros. Es decir, el que haya un más allá, el que haya un cielo, el que haya un lugar donde nos están esperando, pues yo creo que nos ayuda precisamente a pasar ese dolor, ¿no? Yo creo que son construcciones mentales que sabremos si son realidad cuando nos toque pasar a ese lado, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de eso, que quien realmente crea
que esté con la esperanza de que eso pueda ser así, ¿no? Hay una historia, ¿no? de la religión hindú, donde dice que, bueno, uno de los reyes de la época y demás, pues muere y va al cielo, ¿no? De hindú. Y cuando va allí, se encuentra con los guardianes del cielo. Y resulta que él va acompañado por su perro. Y le dice, tú no puedes entrar. O sea, el perro no puede entrar. Tú evidentemente sí puedes entrar, pero tu perro no puede entrar. Y dice, bueno, pues si mi perro no puede entrar, yo no quiero estar en el paraíso. Y entonces, en ese momento, el que es el guardián se convierte en uno de los dioses hindúes y le dice, bueno, a partir de ahora, por ese gesto que has tenido hacia tu perro y que denota el amor y todo lo que ha significado para ti ese perro, a partir de ahora el perro va a ser el guardián del cielo y tú estarás con él aquí, ¿no? Entonces, esa construcción, que es una construcción mitológica hinduista, bueno, al final creo que ayuda a que las personas con esa creencia puedan entender que hay un cielo donde están, ¿no? O todo lo que hablábamos, ¿no? Del solo escuintle, ¿no? De cómo el perro puede reencarnarse y puede estar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Creo que al final esas construcciones culturales y demás nos ayudan a entender nuestra propia incompetencia, y digo incompetencia emocional, ¿no? Para asumir que no estamos hechos para la muerte. Entonces, creo que esa parte que es tan interesante la vamos a conocer. Yo ahora mismo la respuesta que te puedo dar no lo sé, te puedo hablar de todo esto y bueno, pues si es que existe, pues lo veremos cuando nos toque cruzar. Que espero que sea dentro de muchos años. Ahí, sí, habla. Es Perdón. que, bueno, resulta que nosotros, bueno, también se nos marchó con 16 años, la cogimos con 3 años y ya se fue de mayor. Entonces, pues a lo último de su etapa, digamos, compramos un par de cámaras de estas de Amazon, ¿no? Y es verdad que ya le daban ataques epilépticos. Entonces, pues bueno, es verdad que tampoco nunca se quedaba sola. Pues a lo mejor, yo qué sé, si coincidía que teníamos que salir, pues era 1 hora como mucho, pero nunca se quedaban solas. Entonces, pues bueno, ya cuando falleció, yo dije que ya no quería más perros, tenemos otro, pero yo dije que ya no quería más. Lo que pasa que un día fuimos a la peluquería con el otro y bueno, pues yo vi una perrilla y me enamoré. Yo no sabía que existía esa raza ni nada de eso, total, que tenemos otra perrilla de esa raza. Bueno, pues la cogimos con 6 semanas y Tami, antes de marcharse, el último lugar en el que estuvo fue tumbada en la cocina, porque es verdad, como ha dicho la señora, ya no se podía levantar las patitas, tal, bueno, y ese fue el último sitio donde estuvo. Entonces, bueno, pues Lana cuando llegó a casa con 6 semanitas, lo primero que hizo, la dejamos en el suelo, fue tumbarse donde exactamente Tami estuvo por última vez. Y el primer peluche que ella que cogió fue el preferido de Tami. Entonces, pues bueno, eso fue una cosa. Entonces, bueno, Lana ha ido creciendo. Ahora va para 2 años y hace relativamente poco a ella sí la dejamos solos por el trabajo, claro. Entonces, una de estas veces dejamos la cámara encendida. Entonces, bueno, Tami tenía un sitio en la salita, en el salón, perdón, que era entre la mesita del centro y el sofá. Ella se ponía ahí, se tumbaba, bueno. Y entonces, pues en una de estas, a mí me dio por mirar la cámara y yo vi clarísimamente a mi perra. Primero me extrañó mucho porque vi a Lana que se quedaba quieta en la entrada del salón mirando hacia adentro, Algo ¿no? que A un pasaba. sitio. Sí, entonces me extrañó y lo que hice fue una captura de pantalla. Entonces, claro, al ampliar esa foto, sale mi Tami ahí, entre la mesa del centro y el sofá. ¿La has mandado a Iker Jiménez? No, Ya, que va, yo no la mando a pues te ningún lado. podría hacer un dinerito. Entonces, por eso es mi... Y muchas veces eh, hace cosas, Lana hace cosas que, no sé, alguna manera de jugar o algo que me recuerda mucho a Tami. Entonces, no sé si a lo mejor es lo que
yo qué sé, que ser de alguna manera reencarnado, porque Lana nació 7 días antes que Tami se fuese. Y 5 o 6 días antes fue cuando Tami ya empezó ya a decaer, ya del todo, que no tenía ganas de nada, ya no comía, apenas bebía. Entonces, Hay duda, ahí estoy. hay algo que me gustaría decirte, porque mira, cuando esta gata que murió hace poco apareció en mi vida, apareció precisamente igual en un lugar, en el sofá de la gata que teóricamente había desaparecido y muerto y que estuve buscando como loco. Cuando yo la vi así de pequeña oliendo a pie, que no sabía de dónde había salido, lo primero que hice fue, y un gato chico, asustadizo, que nunca se había colado en mi casa por el hueco que yo dejaba, por si volvía la otra. Después de 2 semanas de buscándolo desesperado. Ocupa ese lugar y cuando yo abro la ventana del lavadero y está ahí el gato, lo más normal que un gato salga disparado. El gato no solo nos ha disparado, sino que además era un ronroneo no acorde con su tamaño, que tenía un sound system. Y yo rápidamente reacciono y digo, ¿pero tú quién eres? Y la primera, lo que me sale, la de esta, eres la puñetera reencarnación de has venido a... A ver, años después apareció la otra gata, se la habían mangado. O sea, reencarnación no era, punto. Un año después de esa historia, me dijo una vecina, como estaba preguntándole a todo el mundo de dónde estaba tu gata, estaba tan preocupado, yo te la eché en el jardín y ella entró a un sitio donde olía a gato. Vale, dicho lo cual, es decir, nuestra necesidad como seres humanos de ir De buscar calmando el duelo a partir de nunca muere, por decir nunca jamás. Eso es un tema. De si es Tami, no es Tami, es tal, etc. Por ejemplo, en las experiencias que yo he tenido con gente indígena, el concepto que tienen es otro completamente diferente. Ni siquiera el concepto de reencarnación. Es decir, todo tiene en la naturaleza espíritu y el espíritu es eterno. Y dentro de los distintos niveles espirituales que tienen, que no lo tienen ni tan contado ni tan organizado como la Biblia o la Divina Comedia, pero lo tienen muy claro y saben lo que hay distintos niveles. Y los animales siempre son los guías de cada lugar y son eternos. Y son eternos. Y la experiencia que tú puedas tener, porque todas esas tribus te permiten acceder a una experiencia, digamos, de éxtasis y de... Hostia, ¿esto qué es? Que no tiene nada que ver con nuestro mundo occidental, donde es parecido a eso de hay algo que no vemos, porque hay una parte, digamos, como una parte de la realidad que funciona en otros ámbitos. De hecho, los animales son capaces, básicamente, no solo un perro de escuchar una frecuencia, eso lo sabemos todos, una frecuencia sonora que nosotros no pillamos, un ámbito olfativo que nosotros no pillamos. Eso, según los animales, captan, sino también una especie de energía que nosotros no pillamos o no somos capaces. Allí hay una conciencia clara de que hay algo que permanece más allá de lo que es la vida física. No necesariamente con la idea de que ese animal en concreto o ese ser en concreto perdure a lo largo de los tiempos. No la idea de la reencarnación. Yo he sido tal, nunca muero, no, sino la idea que además biológicamente es muy plausible de la evolución y la transformación de materia en energía en materia, es decir, y todo pertenece a... ¿Hay una memoria común en todo eso? Probablemente sí. Y ellos encuentran, y los animales ayudan a eso, a percibir esa eternidad. Esa sería mi explicación. Y después el resto, como él bien ha dicho, los seres humanos somos la única especie que tenemos que inventar historias para intentar entender lo que se entiende de otra manera. Y los animales lo entienden de otra manera, lo entienden con todo el cuerpo, espíritu, lo entienden, lo sienten. Y cuando tú tienes una experiencia como ser humano cercana a eso, te das cuenta de que en nuestra evolución hemos olvidado
o hemos centrado todo demasiado en lo racional. Cuando hay muchas maneras de entender, y los animales básicamente son un ejemplo claro de que te entienden, como tú has empezado diciendo, sin necesidad de hablar, sin necesidad de saber hacer raíces cuadradas, ni de programar Windows. No les hace falta, porque es una cosa mucho más cercana. Disculpadme por meterme en... Pero ya le había dicho que yo soy un psicólogo de mierda que no tiene puta idea. Pero ¿qué opinas de esto? Nada, bueno, nada, a ti. Carmen, ¿qué nos vas a contar? Ah, ¿cómo que tú no? ¿Cómo que? ¿Y Carmen Chica? Carmen Chica, que es la mujer que susurraba a los caballos. Pero yo no la sé y el público tampoco, no todo el mundo. ¿Todos vivís juntos o qué? No. A ver, Carmen, cuéntanos la historia. ¡Ay! Hombre, yo lo único que añado a lo que has hablado del duelo, sabéis que la mayoría que nos conocéis hemos pasado ahora, o seguimos pasando todavía el duelo por Lua, ¿no? Yo creo que también algo que afecta mucho y es que normalmente nos sentimos responsables de los perros, ¿no? Es decir, que hay un número muy grande de perros que mueren de accidentes, sobre todo porque los pillan coche, como ha sido este caso, Entonces, cuando alguien muere joven y de accidente, como ocurre como en el duelo cuando es de un hijo, ¿no? Que es mucho más difícil de superar, ¿no? Y es porque yo creo que te sientes responsable. En mi caso, yo percibía que nos sentíamos responsables, o porque no ha cerrado la verja, o porque los cohetes no la atendimos, porque la dejas sola, o porque, por lo menos en este caso, que era una perra que quería estar siempre pegada a nosotros y era muy densa, ¿no? Entonces yo creo que en el duelo, cuando es un caso de accidente, afecta mucho más, ¿no? Bueno, porque en el fondo, cuando estamos hablando de animales, nos sentimos responsables al máximo de ellos. Cuando tú convives con un perro, cuando tienes una responsabilidad, no sé si lo hemos llegado a hablar en esta conversación o ha sido previamente con esto. Cuando tú le preguntas a alguien que si un perro es parte de tu familia, la mayor parte van a decir que sí. Y esa relación normalmente la establecemos en una relación en la cual tú eres el responsable de que el perro coma, que el perro salga a pasear, que se relacione o que no se relacione, que de su salud. Entonces adquieres un compromiso como quizás, y es lo que además con mayor frecuencia se relata, materno-paterno-filial, ¿no? Es decir, un compromiso hacia una figura que en cierta manera se siente indefensa en el entorno. Por tanto, cuando ocurren este tipo de situaciones, este tipo de desgracias, evidentemente hay un sentimiento de culpabilidad, pero eso no ocurre siempre. Nosotros, por desgracia, tuvimos también dentro del equipo en Madrid una pérdida bastante traumática hace relativamente poco de un perrete. Además nos lo encontramos aquí, estábamos nosotros tres. Sí, estaban allá atrás, se lo encontraron y bueno, justo ese perro acabó en Madrid y bueno, pues por una circunstancia bastante trágica falleció, ¿no? Y la compañera le ha costado mucho trabajo superar, bueno, y de hecho no creo que está en vías de ello ahora mismo superarlo, porque ella se sentía muy responsable de lo que había ocurrido. Y claro, esa parte de responsabilidad es inevitable. Es que no puedes decir, no, bueno, se murió y ya está, ¿no? Porque el ser humano somos así, buscamos la raíz de las cosas, ¿no? El por qué sucedió y tenemos también cierta tendencia, también por unas construcciones culturales, a fustigarnos, ¿no? A pensar que hay una culpa de lo que hay, ¿no? Pasó porque hay un culpable de algo, ¿no? Intentamos buscar culpables en esas situaciones. Y normalmente la gente que suele culparse a sí misma. Es un proceso que es natural. No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente que ocurre. Que evidentemente creo que el poder exteriorizarlo, el poder hablarlo y demás, porque además lo lógico y las personas que no estamos directamente implicadas en esa situación, lo que nos sale más fácil es decir, no fue tu culpa. O sea, tú tranquila, no fue tu culpa, no, pero claro, la persona te va a decir, bueno,
¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, como digo, creo que son procesos que hay que hablarlos, que hay que... Y que, bueno, con el tiempo, al final te pone en su sitio y el poder hablar y luego, si lo puedes analizar con perspectiva, pues te das cuenta que hay cosas que son inevitables. Es decir, que no hay una culpabilidad. Si es que, claro, dices tú, si yo quiero controlar todo mi entorno, ya no hablo de perros y demás, es que estaríamos cambiando las reglas del juego. Es que al final que yo esté aquí hablando de un perro viene porque a mí me echaron del trabajo. Yo quería que me echasen del trabajo en ese momento, que cobra 1.800 euros, No. hace 14 años. Pues no, yo no quería que me echasen. Yo no quería cambiar esa vida. Pero ahora no cambiaría la vida que tengo ahora. Y yo me sentí culpable en ese momento y yo busqué razones. Entonces, con el tema de los perros al final tendemos mucho a eso, porque es normal, porque al final son seres que en cierta manera dependen de nosotros, ¿no? Y a veces nosotros buscamos esa dependencia también, ojo. Entonces, bueno, al final son procesos que hay que pasarlos y que evidentemente cada uno tiene sus tiempos, cada uno sabe y es muy importante el apoyo social que tenga, que se trate con respeto. Yo siempre se lo digo a la gente cuando hablo de estos temas, creo que tenemos que educarnos en no decir no estés mal, solo era un perro. O no te preocupes, no era tu culpa. O sea, vamos a intentar eliminar eso, vamos a escuchar más, vamos a intentar ayudar de otra manera, vamos a intentar pensar que si una persona te está diciendo que le duele es porque realmente le está doliendo. Y respetar esos duelos y respetar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es importante, por eso creo que es importante que la gente, más allá de que te gusten o no los perros, que lo he hablado un poco con esto, el libro está hecho para gente, para cualquier persona. Es decir, un libro que al final te hace entender que esos perros que están en la sociedad y que están muy presentes a día de hoy en la sociedad, hacer entender a la gente cómo están ellos y cómo son ellos y de qué forma influyen en la sociedad, ¿no? Entonces creo que teniendo esa información y demás, creo que podemos llegar a ser una mejor sociedad, ¿no? Como decía en su momento la frase que se le asigna a Gandhi con mucha frecuencia, ¿no? Del desarrollo de una sociedad se mide en el grado en que trata a sus animales, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas creo que van en esa línea, ¿no? De entender mejor a la convivencia en general con el entorno que, bueno, nosotros no dejamos de ser animales. ¿Quién decía, quién era que estaba pensando, digo, si era Chaplin, si era Oscar Wilde, si era Churchill? Cuanto más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. Más quiero a mi perro. ¿Quién era? Yo creo que era Churchill. Era un inglés, seguro. Sí. Esto es lo único que quieren a sus perros y a sus mascotas. El resto. Oye, quiero poner solamente una parte. No está aquí un vecino mío, músico además, y le mando la información que yo mando de la foto de contando que este día tenemos la actividad. Dice, vivir feliz con mi perro, pero sin molestar al resto. Digo, hombre, vente y lo hablas con el autor. Que se venga a nuestra calle sin ir más lejos, hasta los huevos estoy. No puedo dormir. Vamos a ver el perro, para quien no tiene perro, claro, y vive en ese tipo de historia que básicamente es ya con un poco así de el que se mea en tu puerta, el que pisa la caca porque el otro no sé cuánto, y el que de pronto la sinfonía del ladrido. ¿Qué hacemos? Al final yo creo que la gente todo tiene que ver con la empatía, es decir, si tú sabes que hay gente a la que le puede molestar eso, a ver, y a mí me molesta, o sea, si yo voy a un parque y piso un excremento de un perro, a mí no me gusta. Claro. O sea, yo soy el primero que a mí no me gusta, o no me gusta que un perro se orine en mi puerta, ¿no? Entonces, la gente que tenemos perros, yo siempre lo digo, tenemos la responsabilidad de hacer que la gente entienda y no vea un problema en esto. Porque además los perros no son responsables y llevan dándonos a la sociedad muchísimas cosas, desde el haber sido la primera especie socializada
y por tanto la que sirvió de ejemplo para socializar a otras tantas, como el caballo, como la vaca y demás. O sea, si no hubiese salido bien lo del perro, no sabemos cómo no hubiera ido como especie, ¿no? Hasta los perros que han rescatado a personas en terremotos, ¿no? Ahí cuando un perro está rescatando a una persona no están diciendo, uy, que ladra el perro, uy, que si la caca del perro. Ahí solo estamos viendo algo que es un beneficio para las personas. Entonces, el equilibrio, la convivencia consiste en, por un lado, reconocer todo lo bueno que nos aportan, ¿no? Pero también intentar ser, pues bueno, ser responsables también con la gente que sabemos que no le gustan los perros. Porque además, estadísticamente, hay un 15% de la población, 10% que no le gustan los perros concretamente, y un 5% de la población que los odia. Okay. Entonces, claro, ese 15% está en la sociedad. Ese 15% hay que convivir con ese 15%. Entonces, bueno, tenemos que ser responsables en ese sentido, ¿no? E intentar que, bueno, si ya no lo quieres hacer por el resto de la sociedad, porque hay personas que quieren más a sus perros, pues como quizás escuchar antes que a las personas, hazlo por el propio perro, ¿no? Si tú tienes un perro que permanentemente está ladrando cuando se queda solo, es porque quizás tenga un problema y quizás necesita ayuda pues para gestionar cuando se queda solo. Entonces, si no lo quieres hacer por tus vecinos que te caen mal, hazlo por tu perro que probablemente... Pero sí es verdad que hay un efecto llamada, quiero decir, un efecto sonido. Sí, por supuesto. Porque yo me acuerdo, que a mí me encantaba mucho imitar la voz y hacer todo ese tipo de historias. Entonces te iba a la urbanización y empezaba a pegar ladrillos y era... Claro. Y te ibas allí como cuando chico llamabas por teléfono a un teléfono a decir tonterías, ¿no? Estamos hablando que es una forma de comunicación de los perros, entonces, claro. Y eso no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos hacer es intentar ser respetuosos con la gente y bueno, intentar que al final, si nosotros queremos que cada vez haya más espacios donde estén los perros, tenemos que evidentemente potenciarlo, y potenciarlo quiere decir ser respetuosos con la gente que no quiere o no le gustan y hay gente, porque del mismo modo que ha dicho que hay un 15% de gente que odia a los perros, bueno, o no le gustan o los odia directamente, yo creo que hay también un tanto por ciento igual de gente que odia en general. O sea, sí. Vale, o sea que lo mismo coinciden bueno, mira, unos y yo otros. siempre pongo para hablar de determinadas cosas, de estadísticas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, hay un 20% de la población mezclado entre ellos que piensan o bien que la Tierra es plana, ¿También? o bien que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra, o cualquier otra cosa de este tipo, ¿no? De conocimiento, años, de conocimiento del año 1300. Entonces, si ese porcentaje de la población está, o sea, y no es una cosa de broma, sino que cuando tú preguntas hay un porcentaje de la población que piensa esto, te puedes esperar cualquier cosa del ser humano. Claro. Es decir, que sabiendo y habiendo tanto conocimiento, y aquí estamos yo creo que en un lugar, yo creo que en el mejor lugar para hablar del conocimiento y de la cultura y demás, habiendo tanta herramienta y tanto acceso y que haya gente que todavía piense esto, te está hablando de una parte de la condición humana que evidentemente nosotros aquí no podemos cambiar, pero sí lo que está en nuestra mano, ¿no? Y por otra parte, yo siempre digo, bueno, frente a ese 10-15% de la población, hay un 90-85% de la población que, bueno, en general yo soy optimista todavía con el ser humano y creo que hay más gente buena que mala y creo que hay, hablando en términos muy generales, y creo que, bueno, ahí está, ¿no? En ese sentido lo que tenemos que hacer, ¿no? Y intentar paliar eso a través de nuestro ejemplo. Pues mira, como son las 20:29, aquí se cierra normalmente a las 8:30. Queremos que alguien te compre el libro y tú se lo firmes. Yo lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Ha sido un placer. Me tiraría hablando de perros, y eso que soy una persona de gatos, contigo, de perros, de seres humanos, y compartiendo este lugar. Y te felicito por el libro, por tu manera de comunicar, por tu tranquilidad. No sé si los perros han tenido algo que ver, pero si es así, sería el ejemplo más claro de que un perro en la vida de una persona hace bien a los demás. Os doy muchísimas gracias por haber venido y os pido, por supuesto, un fuerte aplauso a David Ordóñez. Muchísimas gracias. Gracias.